Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, buen día. Esperando que se encuentre bien, les saluda su profesora Naila Muñoz, quien imparte la asignatura de Física y Biología en el Colegio Boston. Antes que nada, quiero recordarles que tomen las precauciones necesarias, como lavarse las manos constantemente, tomar su sana distancia y cumplir con la cuarentena. Ante la contingencia, su educación continuará en línea, como lo hemos estado viendo en estas últimas semanas, con asesorías y tareas entregadas por correo electrónico. Recuerden que la salud es el regalo más grande. Cuida tu salud y protégete. Mencionado esto, es momento de entrar en materia. Con lo que respecta a los temas de la asignatura de física, vamos a adentrarnos en temas nuevos, y con ello podrás realizar correctamente las actividades durante este tiempo de cuarentena. En esta clase nos vamos a enfocar a conceptos de la corriente eléctrica, cuyo aprendizaje esperado es describir, explicar y experimentar con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad, y con ello identificar los cuidados que requiere su uso. Esta parte te voy a ir dando ejemplos de cómo es en tu casa en cuanto a la forma de experimentar las manifestaciones, y en la forma de describir y explicar es lo que vamos a ver en esta clase. En el video anterior veíamos qué era la electricidad. ¿Recuerdan? Bueno, esta es una forma de energía producto de la interacción de cargas positivas y negativas entre distintos cuerpos. En relación al concepto, tenemos que todos los fenómenos relacionados con la electricidad parten del concepto de carga. Se puede decir entonces que la electricidad proviene del estudio de las cargas o de los cuerpos cargados. A continuación retomaremos una serie de conceptos que te ayudarán a realizar tus actividades, y también iremos haciendo ejercicios. Pero primero vamos a ver un poquito de historia. En 1800, Alessandro Volta mojó trapos con una solución salina y los colocó entre láminas circulares de dos metales diferentes de manera alternada, es decir, un pedazo de cobre, un trapo mojado, un pedazo de zinc, otro trozo de tela, y con ellos en una pila, a lo que se asemeja a un sándwich, sí, con diversos ingredientes, en los que vas alternando o el jamón, el queso, y luego el pan, y así por el estilo. Entonces lo que hizo Alessandro Volta, como mencioné, es alternar pedazos de cobre o de un metal y un trozo de un trapo. Con este procedimiento, en los extremos de cobre y zinc de la pila, conectó dos cables y con ellos obtuvo la electricidad. Esta fue la primera pila eléctrica de la historia, llamada también pila voltaica. En la actualidad ya tenemos pilas como lo son la alcalina, que son mucho más pequeñas, por las cuales se obtiene un flujo eléctrico al que se le llama corriente eléctrica, lo mismo que tenía la pila voltaica. Pero entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones, y a partir de ello podemos encender un televisor, un foco, entre otras cosas. Pero todo esto, ¿qué son los electrones? En las clases pasadas revisamos el concepto de átomo, que se define como la unidad más pequeña e indivisible que constituye la materia. Este posee cargas tanto positivas, los protones, neutras, los neutrones, y negativas, los electrones. Aquí están. En el GIF podemos observar cómo es el movimiento de los electrones en sus órbitas.
Ahora bien, ¿saben si todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica? Te voy a dejar unos segundos pensando la respuesta. Listo, ¿ya la tienes? Yo sé que sí. Así es, no todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica. Existen los materiales conductores y los materiales aislantes. Los materiales conductores son los que permiten el paso de la corriente eléctrica o bien la circulación de electrones. Por otra parte, tenemos a los materiales aislantes que impiden el paso de la corriente eléctrica o bien la circulación de electrones. En la imagen de al lado de los conductores aislantes podemos ver tres objetos. Primero tenemos un desarmador, unas pinzas y por último unos cables. Cabe destacar que estos los podemos ver en casa. En cada objeto podemos ver que resaltan los materiales aislantes que podemos tener en nuestra casa, como ya mencioné, y que son usados con regularidad. Por ejemplo, los cables los vemos en todas partes, los usamos casi que a diario. ¿Sabes dónde lo usas? Lo usas cuando conectas tu celular, tu televisión. Y también estos cables están dentro de tus paredes, lo que permite que tengas electricidad en toda la casa, con lo que puedes prender tu foco, tu tele, tus videojuegos, tu computadora, etc. Retomando conceptos que se han visto hasta ahora, la corriente eléctrica es el flujo de electrones, pero no de cualquier electrón, sino de los electrones de valencia. ¿Pero qué son los electrones de valencia? Son los que se encuentran en la última órbita, como puedes ver en la imagen. ¿Pero cómo partió este modelo que estamos viendo? Bueno, para ello vamos a retomar una parte de la unidad 2. El desarrollo del modelo atómico partió de Dalton, que postuló que toda la materia estaba formada por átomos, y él propuso que el átomo era una esfera indivisible, como lo podemos ver, es una esfera naranja. En este caso de representación, solo es una esfera. Eso pensaba Dalton. Luego de ello llegó el turno de Thomson, que descubrió el electrón y propuso un nuevo modelo del átomo llamado el budín de pasas. ¿Por qué budín de pasas? Porque era una esfera todavía cargada tenía una carga positiva, pero las pasitas son los electrones cuya carga es negativa. Por otra parte, Rutherford demostró que toda la carga positiva del átomo se encontraba en el centro, al que llamó núcleo. Llegó luego el momento de Bohr, que propuso un modelo del átomo donde el electrón solo podía ocupar órbitas específicas. Ahora bien, el que hemos venido viendo en esta clase es el Bohr, ya que es con el que se trabaja habitualmente. Es a partir de este que veremos por qué y cómo diferenciar los materiales o elementos que son buenos o malos conductores de electricidad. Primero, en el modelo atómico de Bohr tenemos un núcleo que está formado por protones de carga neutra. Seguido a ello tenemos a los protones con carga positiva. De ahí tenemos los orbitales y los electrones. En el primer orbital tenemos hasta 2 electrones, en el que sigue 8, y luego de ahí según sea el caso. Pero para en este en específico tenemos 4 electrones, 2 se encuentran en el primer orbital y 2 en el siguiente. Su movimiento es girar en cada orbital, o al menos así se plantea en este modelo. Entonces, de acuerdo a esto, los materiales o elementos aislantes son los cuya estructura atómica poseen al menos 4 electrones de valencia.
en el orbital más externo. Por parte de los semiconductores, son los que poseen 4 electrones de valencia. Y en cuanto a los conductores, son los que poseen menos de 4 electrones de valencia en el orbital más externo. Pero para esto vamos a ver otra cosa, antes de irnos a los ejemplos. Aquí tenemos una tabla periódica, donde se muestra una imagen representativa de cada elemento. Y quiero hacer énfasis en el número atómico, tomando como ejemplo al elemento hidrógeno, que tiene el número atómico de 1, que se refiere al número de protones que tiene un elemento y al mismo tiempo el número de electrones que tiene regularmente. Ya con esto, empecemos con los ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es el azufre, con un número atómico de 16 en el primer orbital presenta 2 electrones, en el siguiente 8 y por último tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia. Por lo tanto, el azufre no conduce electricidad. Ahora tenemos el sodio, con un número atómico de 11. En el primer orbital presenta 2 electrones, en el siguiente 8 y por último tenemos un electrón de valencia. Por lo tanto, es un buen conductor de electricidad. El telurio, con un número atómico de 52, presenta en el primer orbital 2 electrones, en el siguiente 8, los dos siguientes 18 cada uno y por último tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia en su última órbita. Por lo tanto, este no es un buen conductor de electricidad. En cuanto al carbono, con un número atómico de 6, en el primer orbital presenta 2 electrones, en el siguiente 4 electrones de valencia. Por lo tanto, el carbono es un semiconductor de electricidad. El hierro, con un número atómico de 26, en el primer orbital presenta 2 electrones, en el siguiente 8, el siguiente 18 y por último tenemos 1 y 2 electrones de valencia. Y es por eso que el hierro es un buen conductor de electricidad. Por último tenemos la plata, con un número atómico de 47. En el primer orbital presenta 2 electrones, en el siguiente 8, los dos siguientes 18 cada uno y por último tenemos un electrón de valencia. Por lo tanto, la plata conduce electricidad, cosa que sí vemos en la vida cotidiana. Ya con esto vemos cómo es que los materiales o elementos permiten el paso de la corriente eléctrica. Pero a todo esto, ¿sabes cómo calcular la corriente eléctrica? Bueno, ya te digo cómo. La corriente eléctrica se puede calcular a partir de la cantidad de carga que atraviesa por el conductor en determinado tiempo. Esto es, donde I es la intensidad de corriente, Q la carga total y T el tiempo. La unidad de la corriente es el ampere, llamado así en honor al físico francés André-Marie Ampère, quien hizo aportaciones a la teoría electromagnética. Un ampere es el flujo de un coulomb de carga que circula en un conductor en un segundo. Ahora vamos a ver un ejercicio, ¿te parece bien? Tenemos que durante un intervalo de tiempo
de 15 segundos circula por un conductor una carga de 75 coulomb. ¿Cuál es la intensidad de la corriente? Lo primero que tenemos que hacer es poner cuáles datos tenemos. Primero tenemos que la carga es de 75 coulombs y el tiempo por el que circula esa carga es de 15 segundos. Entonces, ¿cuál es la intensidad de la corriente? La fórmula nos dice que la intensidad de la corriente es el producto de la división de la carga entre el tiempo. Entonces, haciendo la sustitución y operaciones, tenemos que la intensidad de corriente es igual a 75 coulombs entre 15 segundos, lo que nos da un total de 5 amperes. Por último, tenemos un pequeño resumen. Teníamos como propósito o bien como aprendizaje esperado describir y explicar y experimentar con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad y con ello identificar los cuidados que requiere su uso. Ya describimos algunos conceptos y explicamos cómo es que la corriente pasa y cuáles materiales son buenos conductores de electricidad. Y la forma en la que tú nos puedes ayudar desde casita experimentando es solo cuando conectas una televisión, tu celular o enciendes la luz de tu cuarto, que al mismo tiempo también son las aplicaciones que tiene la electricidad en tu vida cotidiana. Y los cuidados que requiere su uso, pues es considerando la parte importante de un material aislante y uno conductor. Estas son las fuentes que se utilizaron para hacer la presentación. Y por último, quiero agradecer la atención brindada y quiero recordarles de las asesorías en línea. Nos vemos pronto y muchas gracias. Hasta luego.